¿Estás de acuerdo conmigo cuando digo que ser madre es una de las tareas más trascendentales que Dios nos ha confiado? ¿Sí? Pues déjame decirte que no tienes que hacerlo sola. Soy Cecia, madre de Josué Daniel y Josué David. Soy Milka, madre de Fraimé, Lucas y Moisés. Soy Kaylee, madre de Estela y Noah. Y somos 3 amigas, 3 madres unidas por el mismo propósito. No podemos negar que la maternidad es tanto hermosa como retadora. Te invitamos a nuestra mesa, donde ponemos a un lado las diferencias y nos abrazamos y apoyamos mientras crecemos en este rol de la maternidad. Busca tu lápiz, prepara tu corazón. Esto es La Libreta de Mamá. El otro día leí una frase que dice: quien no sabe a dónde va, cualquier camino le sirve. Y esto quiere llamarnos a la atención acerca de la importancia de trazarnos metas y objetivos que perseguir y que nos motiven pues a idear un plan. ¿Alguna vez has pensado cuáles son tus metas en esta etapa de la adolescencia? Seguimos con nuestra serie acerca de la crianza en la adolescencia y hoy en la libreta de mamá tratamos las metas en la crianza de mi adolescente. Nuevamente nos acompaña Marcos Peña, bienvenido. Gracias por quedarse aquí con nosotras y bendecir a nuestra comunidad. Como siempre, un placer tenerle nuevamente. Gracias. Esperamos en el Señor que su palabra nos enseñe y nos ayude. Bien, y acerca de esta introducción que dimos acerca de las metas, ¿por qué es importante nosotros tener metas claras y específicas en esta etapa de la crianza? Como en todas, claro. Exacto, ese es el punto. Cada etapa tiene sus características particulares y uno no trabaja siempre de la misma manera con los hijos. Por ejemplo, la meta principal, no única, siempre hay cosas colaterales que hay que darle importancia, pero la meta principal en la infancia de 1 a 5 años es que ellos aprendan a obedecer. Eso debe ser número 1, lo central. Ya en la niñez de 6 a 12, se supone que uno ha logrado establecer ese patrón de obediencia. Y entonces la meta principal debe ser aspectos de carácter. La diligencia, la pureza, la amabilidad, la honestidad, la misericordia. Todo eso son cosas que nosotros queremos cultivar en nuestros hijos. Sin embargo, cuando llegamos a la adolescencia, se sigue trabajando con todo lo anterior, pero nosotros tenemos unas metas que aún podemos encontrar en las Escrituras. Cuando uno va al capítulo 1 de Proverbios, nosotros tenemos allí una larga porción, pero nos da una idea de cuáles son las metas principales. Proverbios 1, 7 al 19 dice: el principio de la sabiduría es el temor del Señor. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Oye, hijo mío, la instrucción de tu padre y no desprecies la dirección de tu madre, porque adorno de gracia serán a tu cabeza y collares a tu cuello. Hijo mío, si los pecadores te quisieren engañar, no consientas. Si te dijeren: ven con nosotros, pongamos acechanzas para derramar sangre, acechemos sin motivo al inocente, los tragaremos vivos como el Seol y enteros como los que caen en un abismo. Hallaremos riquezas de toda clase, llenaremos nuestras casas de despojos. Echa tu suerte entre nosotros, tengamos todos una bolsa. Hijo mío, no andes en camino con ellos. Aparta tu pie de sus veredas, porque sus pies corren hacia el mal y van presurosos a derramar sangre, porque en vano se tenderá la red ante los ojos de toda ave. Pero ellos a su propia sangre ponen acechanzas y a sus almas tienden lazo. Tales son las sendas de todo el que es dado a la codicia, la cual quita la vida de sus poseedores. Ahí en esa porción hay al menos 3 metas. Trabajar con ellos el temor de Dios. En segundo lugar, seguir las instrucciones paternas. Y ya en esta etapa, combinando muchísimo más que cuando eran niños,
órdenes con consejos. Órdenes con consejos. Pero la meta debe ser que ellos no sean indiferentes a las cosas que nosotros le digamos. Que en algún consejo particular pueden no estar de acuerdo. Y si es un consejo y no lo siguen, no es pecado. Es pecado si es un mandato y no lo obedecen. Hay padres que se ofenden cuando le dicen algo a los hijos como consejo y los hijos terminan haciendo otra cosa. Acuérdate que es un consejo. Ahora, tú quieres que sea así, entonces dale una orden. Pero en tercer lugar, y muy, muy importante, en todas las etapas, pero en la adolescencia más, es tener cuidado con las amistades. Eso es fundamental. Así que, viéndolo de una manera más detallada, cada uno de ellos, nosotros tenemos que seguir tratando de atraer por todos los medios su corazón al temor de Dios. Entender que como padres no somos el Espíritu Santo. Nosotros no podemos convertir a nuestros hijos y no debemos intentar hacerlo. Pero sí debemos intentar de todas las maneras posibles impactarlos con el Evangelio. No solamente en la forma en que se lo exponemos, sino sobre todo en la forma en que lo vivimos. Porque el ejemplo nuestro los impacta más que nuestras palabras. Wow. Así que el temor de Dios es importantísimo. De hecho, cuando temen a Dios, eso les va a ayudar a manejar algo que es sumamente difícil para ellos: la presión de grupo. Porque si ellos logran entender que la opinión de Dios es más importante que la de los amigos, tienen un gran terreno ganado. El punto es que en esa época, en esa etapa, para ellos la opinión de los amigos es sumamente importante, sumamente importante. ¿Cómo logramos eso, pastor? Sí. Y yo creo que muchas veces nosotros queremos que nos obedezcan a nosotros y a veces más, siendo pecadores nosotros, queremos eso más de lo que queremos que ellos obedezcan a Dios. Eso. Porque a veces uno dice, no, es que yo lo dije, yo pienso así. Cómo nosotros podemos como enfocarnos nosotros primeramente para poder entonces lograr que ellos entiendan que primeramente es Dios y esa base, como usted dijo, como para después entonces valorar eso, aunque la tendencia de adolescentes sea valorar lo que digan sus pares. Mira, como yo les había dicho, nosotros no podemos, había hablado del ejemplo, pero nosotros no podemos dar lo que no tenemos. Entonces hay padres que quieren que sus hijos sean muy devotos del Señor, pero los mismos padres no lo son. Entonces, eso crea un efecto contraproducente. Yo tengo la convicción de que muchos hijos nacidos en familias cristianas se alejan del Evangelio por el mal ejemplo de sus padres. Porque sin querer le damos a entender que el Evangelio es una religión hipócrita, que el Evangelio es una religión de postulados, no necesariamente de vida. Cuando nosotros le decimos a nuestros hijos que lo más importante es el Señor y su gloria, y ellos ven que nos estamos volviendo locos porque no conseguimos económicamente lo que queremos, es como, espérate, ellos no son tontos. De hecho, los hijos generalmente son más sabios de lo que nosotros pensamos y perciben más de lo que nosotros nos damos cuenta. Cuando nosotros los corregimos porque trataron mal a su hermano o a su hermana y nosotros tratamos mal a nuestras esposas delante de ellos, o las esposas tratan irrespetuosamente al esposo delante de ellos, no importa lo que nosotros lo digamos. Por eso hay un refrán que dice: tus hechos hablan tan alto que no me dejan oír lo que dices. Entonces nosotros tenemos que ser intencionales en cultivar una relación con Dios que nos permita en integridad y en sinceridad ser hombres y mujeres de Dios. Porque eso no va a hacer necesariamente que ellos se conviertan, pero no van a tener excusas. Hace un tiempecito estaba oyendo a una entrevista que le hicieron a uno de los hijos de Marcos Vidal. Él es un cantante español que a la vez es pastor. Y la verdad es que a uno le da muchísima pena porque uno lo oye hablando y definitivamente es fruto
de la inclinación particular de su corazón. No es que el papá no haya fallado, todos fallamos. No hay padres perfectos, no lo hay. Pero esto no se trata de perfección, esto se trata de hacer lo mejor que esté a nuestro alcance. Por ser intencionales en mostrarles visiblemente que no hay nada más importante para nosotros de este lado del sol que temer al Señor y que servirle y que amarle. Porque saben que eso es lo que el Espíritu Santo va a usar. La palabra vivida es lo que posiblemente el Espíritu Santo va a utilizar para atraerlos. Y nosotros tenemos ejemplos en nuestra iglesia de jóvenes criados aquí, pero reacios al evangelio desde jovencitos. Nunca hicieron profesión de fe. Y sin embargo, a los 35, a los 40 años, vienen con cicatrices, maltratados por el pecado, pero vienen al Señor y testifican que nunca pudieron quitar de su cabeza la verdad del evangelio. Así que nosotros no sabemos la obra de Dios en el corazón de otro, pero nosotros sí podemos y debemos ser ejemplo. Que en aquel día, como he oído a algunos decir, yo no creo, pero yo sí sé que papá y mamá creen y lo viven. Y yo he oído eso. Entonces ese muchacho, sin darse cuenta, está testificando en contra suya, aunque está testificando a favor de sus padres, pero está testificando en contra suya. Y a pesar de ese ejemplo que te dieron, tú insistes. Así que nosotros debemos ser intencionales en enseñarle el temor a Dios como Cristo enseñaba. Cristo enseñaba por precepto y por ejemplo. Palabras y vida. ¿A qué edad usted diría que deberíamos empezar a aconsejarles como por boca y no solamente por nuestro ejemplo? O sea, desde chiquitico, desde 0 años. Todo el tiempo. Todo el tiempo. De hecho, hay cosas que nosotros queremos sembrar en nuestros hijos que uno dirá, pero tú se lo estás diciendo antes de tiempo. Sí, y a propósito. ¿Y tú crees que lo entiende ahora? No, yo sé que ahora no lo entiende. ¿Y por qué se lo dice? Porque yo no sé en qué momento lo va a entender. Y yo creo que yo quiero que cuando lo entienda, papá, hace rato que lo está oyendo. Un ejemplo sencillo. Cada hijo es diferente. Eso es impresionante, con la misma crianza y todo. Una de nuestras hijas, de manera particular, tenía la fuerte tendencia a argumentar y torcer las escrituras para que dijeran lo que ella quería que dijeran. Pero de una manera de verdad fuerte, al punto que a veces pecaba o no hacía las cosas correctamente en el colegio, y cuando los profesores le llamaban la atención, ella se defendía y hasta versículo bíblico le citaba. Y a veces los profesores me decían, pastor, y mire, me citó esto, y digo, no te preocupes, déjamela, que yo en casa resuelvo. Entonces, en una ocasión que está en eso, le digo, mi amor, ahí estás haciéndolo otra vez. Me dice, ¿haciendo qué, papi? Lo que es tu tendencia habitual. Yo te estoy diciendo que hiciste mal esto, y tú quieres justificarte torciendo las escrituras. No, papi, pero que mira, que yo no lo veo. Digo, amor, oye. Es importantísimo para que tú aprendas que tú te lleves de tus padres. Porque nosotros conocemos las escrituras, tenemos más sabiduría que tú, y aunque tú no lo veas, te conviene hacer las cosas a nuestra manera. Y le pongo un ejemplo. Y le digo a ella, ahora es con esto que no tiene tanta trascendencia, pero después cuando sea más adelante y venga un musú detrás de ti que a todas luces tu mamá y yo sabemos que no te conviene, óyeme, tú vas a empezar a justificar que nosotros no lo conocemos y todo eso. ¿Y saben lo que ocurrió? Ella se ofendió con el ejemplo. Me dice, no, papi, no me uses ese ejemplo, porque tú sabes que está muy claro que si tú y mami no quieren, no están de acuerdo, eso no puede ser. Así que úsame otro. ¿Qué significa eso? Que ya estaban oyendo desde hacía tiempo, quizás desde chiquitica. Mira, acuérdate, cuando tú crezcas y venga alguien pretendiéndote, papá y mamá tienen que estar de acuerdo. Nosotros no esperamos a la adolescencia para decirle eso. Claro. Desde antes que quizás lo oían y decían, que cuando ni siquiera le interesa que alguien venga, es como que lo oye y dice, ok.
pero yo no sé en qué momento ellos van a hacer el clic. Yo quiero que cuando ellos hagan el clic, hace rato que están oyendo lo que necesitaban escuchar. Me encanta. Y eso es importante, eso es como una medicina preventiva. Claro, claro, totalmente. Exacto. ¿Y como de qué otros temas usted cree que puede ser una meta? Hablarle desde antes al niño, o sea, tal vez en la infancia, y eso no sé si de sexualidad o de, qué sé yo, cosas que vayan también a formar tanto la identidad como el carácter. Mira, Que puede ser una meta. claro que sí. De sexualidad, por ejemplo, nosotros tenemos que estar muy alertas, muy, muy alertas, porque cada vez tenemos que hablar siendo más pequeños. A la época en que yo crié, no es la época en que a ustedes la criaron, y ni siquiera es la época en que ustedes crían. Es que se está poniendo cada vez peor. Por ejemplo, es impresionante en Estados Unidos, porque es el país de las estadísticas, que llevan estadísticas de todo. Es impresionante lo que dicen las estadísticas de a qué edad los niños están empezando a ver pornografía. Yo le hice esa pregunta a alguien en esta semana y me dijo a los 11, así como escandalizada. Yo le digo, no, a los 8. ¿Cómo? Pero generalmente un niño de 8 años no tiene interés por esas cosas. Es verdad. El problema no es que los niños de 8 años están buscando pornografía. El problema es que la pornografía los está buscando a ellos. Lo están encontrando hasta más chiquitos. O sea, yo daba pre-kinder y ahí con 4 años tuvimos problemas. Claro. O sea, como es... en diferentes lugares es más y más y más joven, pero la realidad es que ninguno de nuestros hijos es, o sea, una excepción. Puede ser que lo encuentren donde sea que estén y ni siquiera como por buscarlo, como usted dijo, es que le llega. Pero después que le llega, despierta en ellos curiosidad. Y la curiosidad en sí mismo no es mala. El problema es que lo que le van a enseñar es algo totalmente aberrante, distorsionado, y entonces va a despertar en ellos deseos y anhelos terribles. En esta misma semana yo traté un caso de lo que la pornografía hace en los adolescentes. Cuando me contaron la situación muy delicada que había ocurrido, yo inmediatamente dije, eso no surge de la nada. Ese joven ha estado sometido a pornografía. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Debemos de ser transparentes, debemos de tratar de manera natural con ellos el tema, porque es que nosotros mismos le damos una imagen. Estamos hablando como estamos hablando aquí. Pero si ocurre que el niño se da un golpe o la niña en sus partes íntimas, nosotros estamos diciendo, si se da un golpe en el brazo, oye, déjame ver, mi amor. Pero si es en su parte íntima, bajamos la voz como si fuera un secreto. Nosotros estamos diciendo que eso tiene como algo especial o como que eso es... No, tenemos que tratar de manejarlo con naturalidad. Y es tratar siempre de responder sus preguntas sin censura. Hay cosas que suceden. Yo recuerdo una vez que mi hija de 6 años, 6 añitos, me dice que había un amiguito de su curso que era un mentiroso. Un mentiroso, pero ¿cómo así, mi amor? Oh, sí, porque oye con lo que me sale, que hay una amiguita de él que vive al lado de su casa y que cuando los padres salen, ellos van a su casa, se meten debajo de la cama y que él coloca sus partes íntimas en la parte íntima de ella. Tú ves, papá, que es un mentiroso, ¿verdad que sí? Y yo por dentro queriendo ahorcar al muchachito o a los padres del muchachito, y yo muy tranquilo por fuera. Digo, bueno, mi amor, no necesariamente eso es mentira. Eso es algo que los esposos hacen como una manifestación de amor, pero solamente los esposos, no los niños. Y me quedo hasta ahí. Pregunta más, le hablo más. No pregunta más, lo dejamos ahí. Pero nunca jamás... ¿cómo? ¡Qué barbaridad! Porque entonces se asustan y ya no nos vuelven a decir más nada. Uno tiene que tratarlo con naturalidad. Recuerdo en una ocasión, vamos por la calle, mis 3 hijas están detrás y de la nada, aparentemente no fue de la nada, pero para mí es de la nada. Me dice una de mis hijas,
papi, dime, mi amor, ¿qué es un condón? Yo voy manejando. Por dentro es como que... Pero yo sigo como si nada. Y yo así pienso rápido. Le digo, bueno, mi amor, esa es una de las formas en que los esposos pueden evitar tener hijos cuando todavía no los quieren. No quieren tener hijos. Y me quedo esperando más preguntas, ¿vale? Para seguirle respondiendo. Y entonces me dice ella, ok. ¿Satisfecha? Sí, papi, ya. No tengo que seguir. No, porque entonces mira que esto, que aquello. Pero ya yo sé que más temprano que tarde tengo que sentarme. Yo me sonrío muchas veces porque me imagino a los padres cuando finalmente deciden que van a hablar de eso con los hijos. Venga, mis hijos, vamos a hablar. Y hace tiempo que los hijos han oído muchísimo y distorsionado. Claro. Recientemente hubo aquí una charla acerca de la influencia digital en los adolescentes. Y en el tiempo de preguntas y respuestas yo le decía a los padres, si usted tiene un hijo adolescente, asuma que ha visto pornografía. Y no asuma que el suyo no. Porque eso es lo grande, que los padres hacen así. Dicen, claro, el mío no, porque yo lo tengo bien restringido. ¿Qué es lo que bien restringido? O sea, mantente cerca de tu hijo para que le ayudes, porque ahora es muy difícil. Yo recuerdo cuando yo era joven, y de eso hace mucho, si uno quería ver un material inadecuado, eso era todo un proceso. Había que saber dónde era que vendían las revistas, había que llegar al sitio, luego pensar dónde era que uno lo iba a esconder en la casa, que los padres no se dieran cuenta, y en qué momento era que uno lo iba a ver. Era toda una estrategia. Una logística, hermano. Ahora hay ¡tuquiti! Ya. ¡Wow! Es impresionante. O sea, no hay forma de que no esté en nuestras casas. Y entonces yo me asombro con la simpleza de los padres. La cantidad de jovencitos de 10 y 12 años con celular, con data. Y entonces tú lo ves que lo justifican. No, porque es para comunicarnos, pues quítale la data, regálale un carabelita, regálale algo que nada más sirva para llamar. O no, entonces, esto es lo que a mí... no, porque lo malo, la tecnología no es mala, es el mal uso que se puede. Si uno lo controla... Yo siempre me quedo así, ay, qué ingenuo. Qué ingenuo. Cuando los jóvenes saben más, tú tienes que ser un experto, los jóvenes saben más que tú, y tú le pones filtro y te lo vuelan. Entonces, no permitas que el mal esté dentro de tu casa. Hubo un dato que el charlista dio y a mí se me quedó. La Sociedad de Pediatría de los Estados Unidos, no la Sociedad de Filósofos, la Sociedad de Pediatría de los Estados Unidos, dice que como una medida de salud, que hasta los 14 años no se debe poner a los hijos a redes sociales, a pantallas, etcétera, hasta los 14. Como asunto de salud. Como asunto de salud. Y no es una institución cristiana. Y entonces tú y yo, que somos cristianos, queremos buscar la forma de justificar que nuestros hijos anden... Miren, yo conozco casos en colegios donde 1 o 2 niños tienen data y eso se nota. Sus conversaciones son totalmente diferentes al resto de los demás. Uno le ve el vuelo por encima de la ropa. Uno habla con los profesores o con los padres de los compañeros y dicen, es un problema. Los padres le tienen miedo a que sus hijos se junten con esos niños porque no saben con lo que le van a salir. Son niños que le salen, no, y tuviste el último concierto de Bad Bunny o de Shakira. Tú dices, pero ¿y qué es esto? Cuando tú estás tratando de mantener a tu hijo alejado de eso. ¿Cómo, o sea, usted habló en cuanto a la tecnología, cómo podemos ayudar o sea, como dice en Proverbios, como ayudar a nuestros hijos a no estar en el camino de los impíos? O sea, ¿cuáles son cosas prácticas como que nosotros podemos hacer para nuestros hijos para evitar que estén viendo y que sean expuestos? Entendemos que en algún momento va a pasar, ¿verdad? Si nosotros no le hablamos, otra persona lo va a hacer. Pero ¿cómo podemos ayudar a nuestros hijos a no ser expuestos como de lo que depende de nosotros? Porque obviamente no tenemos todo el control. Ok. Eso me hace volver al texto que leí inicialmente, que es una de las metas de la adolescencia.
y es las malas compañías. Resulta que en la época en que fue escrito, las malas compañías solamente eran físicas. Pero el asunto es que ahora las malas influencias entran a través de las pantallas. Así que nosotros vemos claramente en las escrituras un principio de asociación. Todos nosotros, sin excepción, somos influenciados por aquellos con los que nos relacionamos. Todos. Algunos más, otros menos. Cuando tú te topas con alguien que dice, pues yo no, a mí ni me importa eso, la verdad. Yo siempre digo, y si no te importa, ¿para qué lo dicen? ¿Por qué tú quieres que yo sepa que no te importa? Eso es una señal de que te importa, de que tú quieres que los demás crean que no te importa. Tú quieres crear una imagen. Dice, cuidado con los malos. El que anda con sabios, sabio será. Mas el que se junta con necios, será quebrantado. Otro texto dice, no andes con los comedores, ni con los bebedores. ¿Por qué? Porque aprenderás sus maneras. Entonces, ¿a dónde me lleva eso a contestar tu pregunta? Nosotros debemos hacer lo imposible para estar presente en la vida de nuestros hijos. ¿Para qué? Para que la mayor influencia en nuestras vidas seamos nosotros. Pero si nosotros mismos nos salimos antes de tiempo, ¿qué pasa? Sin embargo, es una tendencia tan común. Tú haces aquí en nuestro colegio, y yo lo he visto, una actividad de niños pequeños aquí en el salón principal. Lleno. Todos los padres, los abuelos. Hay un torneo de los adolescentes de fútbol. 3 padres, 4 padres. Y tú dices, ¿y por qué siempre están dispuestos a venir cuando están chiquitos, allá a leer, a oírlo leyendo una cosa? Y tú no puedes estar cuando él va a jugar un partido de baloncesto, un partido de fútbol, y él te dijo que quiere que tú estés. No, ya en ese momento estamos demasiado ocupados. O sea, tú estás más ocupado cuando tu hijo es adolescente que cuando es niño. Cuando es niño se le puede buscar la vuelta para estar presente, pero cuando es adolescente no. ¿Y tú sabes qué? Ellos no necesitan más cuando adolescentes que cuando niños. La etapa en que más nos necesitan, aunque ellos no lo saben ni lo van a aceptar, es cuando son adolescentes. Entonces, como existe ese principio de asociación, nosotros queremos que la principal influencia que ellos tengan seamos nosotros. Debemos de ser sabios y saber siempre con quién están nuestros hijos, dónde, con quién, quiénes son sus amigos. Tienen 16, 17 años. Bueno, hay ciertas libertades que le vamos a dar, pero el no saber con quién están no es una de ellas. Claro. No. Porque nosotros mismos sabemos. Mira, así como sucede con los pastores, que le decimos a los hermanos cuando damos un consejo específico. Pero mire, que yo siempre digo, asuman que nosotros siempre tenemos más información de la que podemos darle. Porque a veces tú tienes información que tú no puedes traspasar. Bueno, normalmente con los padres ocurre eso. Tú sabes que hay un muchacho que tiene serios problemas en su casa, que los padres son bastante descuidados, que el muchacho tiene inclinaciones nada sanas. Tu hijo no se da cuenta de nada de eso. Tu hijo nada más se da cuenta que es el líder del curso, que todo el mundo, a todo el mundo le encanta. Y entonces tú le dices que tú no quieres que se junte con él. ¿No entiendes? Entonces, nosotros tenemos que crear las bases para que nuestros hijos confíen en nosotros, para que confíen en nuestros criterios. Y no siempre podemos explicarles los por qué. Pero cuando le decimos no te conviene, que hagan caso. Porque todos nosotros somos testigos de vidas destruidas por las malas influencias. Claro. Entonces, vamos a proveerle la mejor de las influencias a nosotros y vamos a crear el ámbito donde sea natural. Siempre he mencionado esto. Ya del bachillerato, bien adelantado, una de mis hijas llega a su curso contando que ese fin de semana íbamos a ir a una montaña, íbamos a ir a un río, íbamos a hacer varias cosas. Y las amiguitas emocionadas oyendo lo que íbamos a hacer, hasta que las amiguitas le preguntan, ¿y con quién es que tú vas? Y cuando ella dice, con papi y mami, fue como, ¡ay! Como una decepción. Entonces, eso es increíble. O
sea, ellas se sorprenden. Pero ella llega a casa y así como sus amigas se sorprendan de que ella estaba tan emocionada de ir con papá y mamá, ella llega a casa sorprendida de que sus amigas tengan esa reacción. Y nos pregunta su madre y a mí, pero es que los otros jóvenes no les gusta andar con su papá y su mamá. Y su mamá y yo le decimos, bueno, mi amor, lo que pasa es que hay muchos padres que no son intencionales en crear esa dinámica de andar siempre para arriba y para abajo con sus hijos, porque priorizan otras cosas, tienen siempre otras ocupaciones, siempre es más importante los recursos, el trabajo, la profesión, los amigos, mi hobby, lo que sea, en lugar de decir, no, yo tengo que estar presente para mis hijos, porque esta es una etapa y yo tengo que ganar sus corazones, y el corazón no se gana estando lejos. Wow. Bueno, pastor, repita los 3 puntos que usted trató ahorita. Bueno, para la adolescencia, seguir trabajando con la intencionalidad en el temor a Dios. Eso es importante. Ese es el todo del hombre. En segundo lugar, que ellos entiendan que a ellos les conviene seguir las instrucciones paternas. Que papá y mamá no están en el mundo para hacerles la vida más difícil, sino para ayudarlos. Y me gustó eso que usted dijo de autoridad a consejo, o sea, de instrucción a consejo en esa parte. Claro. Y en tercer lugar, ayudarles a ser sabios en la elección de sus amistades. Y aún ser nosotros, si tenemos que llegar a ese punto, un estorbo a relaciones que no le convienen. Déjeme darle un ejemplo y con esto termino. Es relaciones, es de otro tipo, pero se cumple lo mismo. Hace muchos años atrás, un padre lidiaba con una relación que tenía su hija con un joven, una relación romántica, a una edad que eso empezó quizá de los 13 o los 14 años. Eso no tiene ningún sentido a esa edad. Pero él tenía literalmente años lidiando con eso, y los muchachos siempre conseguían la manera de verse escondido, de hablarse. Así que un día él me pregunta a mí, me dice, Marcos, ¿esto qué tú crees? Digo, bueno, fulano, es que yo no concibo un hijo en mi casa que se imponga. Tiene que obedecerme mientras está bajo mi techo. Pero esto, y me dice, ¿qué harías tú? Yo le digo, no me hagas esa pregunta, porque posiblemente no te va a gustar la respuesta. Pero ¿cómo así? No, yo te voy a decir lo que yo haría, pero yo tengo la convicción. Yo no te estoy diciendo que tú debes hacerlo, porque si tú lo intentas y no tienes la convicción, ¿sabes lo que va a pasar? Que tú vas a decir que lo vas a hacer y después te van a temblar las piernas y no lo vas a hacer. Ahora, si tú me preguntas a mí qué yo haría, yo me siento con mi hija y le digo, mija, si yo tengo que sacarte del colegio, yo te voy a sacar. Y si tú insistes, si yo tengo que mudarme de ciudad, me voy a mudar. Y si tengo que salir del país, nos vamos todos, pero yo te voy a sacar. Porque sobre mi cabeza esa relación no se va a dar. Porque yo estoy convencido que no te conviene y yo estoy aquí para velar por tu bienestar. Y no depende de que tú estés de acuerdo o no. Mientras yo sea tu papá y yo esté bajo tu techo, eso bajo ninguna circunstancia se va a dar y lo voy a impedir y voy a pagar el precio que sea. Y el padre se queda así mirándome. Digo, yo te lo dije. Y el Señor sabe que no es un decir. El Señor sabe que no es un decir. Que si yo hubiera tenido que hacer algo así, yo lo hago. Pero como usted lo dijo, como si es necesario llegar a ese punto. Exacto. O sea, eso viene siendo un trabajo que se hace de antemano, de enseñarle a ellos desde chiquitos cómo elegir sus amistades, que después va a convertirse en cómo escoger su pareja. Entonces, yo realmente, o sea, no voy a mentir que cuando nosotros estamos hablando de estos temas, yo dije, bueno, los míos son chiquitos. Yo como que tengo muchos. Después, en 15 años, yo veo esto de nuevo, ¿verdad? No. Pero a mí me ha encantado de que realmente, o sea, gracias a Dios, estamos escuchando estas cosas temprano para poder ponerlo en práctica a lo largo de la crianza. Para sentar las bases. Exacto. Entonces, hay que empezar desde chiquito para que cuando llegue el momento, entonces
la serie va a continuar. No se vayan. Tienen que escuchar en la próxima semana porque realmente ha sido de mucha bendición. Entonces, muchas gracias, Marcos, por estar con nosotros y por seguir con nosotros. Sí. Entonces, esto fue La libreta de mamá.